Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Quiero compartir contigo algo que me ha dejado meditando. Y es que hace tiempo yo compré esta flor. Al comienzo de la primavera yo compré esta flor junto con algunas otras. Y como ya les había contado en alguno de los videos, yo soy nueva en esto de la jardinería. Entonces yo había plantado esta flor, le había comprado este macetero, el cual antes estaba bonito, y la había puesto allí. Entonces yo la regaba todos los días, le compré su tierra especialmente para ella, hasta que un día esa puerta se abre con fuerza por el viento y golpea al macetero, quebrando la maceta, quebrando pues sí esto, y deja lastimando la flor. No solamente esto, sino que fue tan grande el golpe que la raíz de la flor quedó expuesta. Entonces yo la vi y yo dije, se va a secar, porque no solamente el golpe fue muy fuerte y quebró el macetero, pero también ha dejado expuesta la raíz. Y las flores son muy delicadas y con la raíz expuesta probablemente se va a morir. No, o sea, yo tenía, la verdad, mis esperanzas sobre esta flor en que probablemente se iba a morir, pero al mismo tiempo había algo en mí que no dejaba de creer. Y es que cada vez que yo le echaba agua a las otras plantas, también le echaba agua a ella. Y yo le hablaba y le decía, vamos, tú puedes lograrlo, eres una guerrera, vas a cumplir el propósito por el cual has llegado al patio de mi casa, a adornarlo, tú puedes, que Dios te ha formado. Y yo empezaba a hablar vida sobre ella, porque para los que no creen en esto, Dios dice en su palabra que todo lo que tiene vida alabe a Jehová. Y hasta donde yo sé, las flores tienen vida. Así que las plantas y los animales, todo alaba a Jehová. Todo reconoce, todo en la creación reconoce la grandeza de Dios. Entonces yo hablaba a esta flor. Y hubo un momento en el que yo dije, o sea, se empezó a secar, se le empezaron a caer las hojas y se veía ya mal. Y yo dije, ay no. Pero igual no dejaba de regarla. Cuando de repente, para mi sorpresa, me empiezo a fijar que la flor tenía brotitos nuevos. Estos son mucho más nuevos, o sea, antes era solamente una flor que probablemente ya cayó, todas estas son nuevas, pero no había nada de esto. Luego me fijé que empezó a tener brotes nuevos y se empezó a levantar y yo dije, ¿cómo puede ser posible si la raíz había quedado expuesta? Esto es porque de alguna manera creó raíz nueva. ¿Ves? Así que volvió a vivir. Y no solamente volvió a vivir, sino que se acomodó a su nueva manera de vivir en un macetero quebrado, por decirlo así, y dio fruto. En estas circunstancias no muy favorecedoras, dio fruto. Y yo no sé tú, pero a mí me gusta escuchar la voz de Dios en todo, en absolutamente todo, a través de las plantas y las películas y los gusanos y los insectos y las flores y los carros y todo. Entonces estaba yo meditando sobre el tema y me recordé sobre la historia de José, que yo les había contado sobre esta historia en uno de los videos, no me acuerdo en cuál. Pero es que es una de mis historias favoritas, tengo que admitirlo. Yo amo la historia de José, el soñador, y de lo que sus hermanos hicieron con él. Pero me puse a leer nuevamente la historia y me di cuenta de algo. Dios me llevó a algo que yo no me había fijado antes. Y esto es, miren, ya se me perdió, yo que se los iba a leer, aquí está. En el versículo 37 del libro de Génesis, en el capítulo 20, donde los hermanos de José ven a José venir de lejos y empiezan a planear deshacerse de él, empiezan a planear cómo matarlo. Y les quiero leer mejor lo que dice. Dice, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Pero aquí es lo que yo no me había fijado, que dice, y veremos qué será de sus sueños. O sea, ellos sabían que José tenía sueños y a ellos no les gustaban estos sueños que José tenía. Sin embargo, el papá de José guardaba estos sueños en su corazón porque él sentía muy profundo que estos sueños venían de Dios. Entonces, hoy yo no te quiero hablar de José, ni te quiero hablar de los hermanos de José, te quiero hablar de Jacob, el hermano de José, el papá de José. Sí era Jacob, creo. Sí era Jacob. Entonces Jacob guardaba los sueños que José tenía en su corazón. Y bueno, aquí los hermanos de José se están prácticamente burlando de José.
y están diciendo, ahora sí vamos a ver si es cierto que, muy soñadorcito, a ver si es cierto que sus sueños son muy reales, ¿no? Y en tono de burla. Y yo me imagino al diablo haciendo esto. Prácticamente cada vez que Dios tiene un propósito para nuestra vida y Él manda un ataque y parece que ese propósito no se va a cumplir, yo me imagino que Él está así de a ver si es cierto, que muy lleno de propósito y de plan de Dios. No, pero bueno, no me voy a adelantar. Yo me imagino a Jacob cuando vio venir a sus hijos con la túnica de José ensangrentada, lo que debió de haberse imaginado. No solamente la tristeza de haber perdido o haber sentido que había perdido un hijo de una manera tan trágica, porque sus hijos le contaron que José había sido muerto porque un animal lo mató, que un animal había matado a José y ellos habían encontrado su túnica ensangrentada. Entonces ahora su papá estaba pensando que José había sido devorado por algún animal. Pero no solamente eso, yo creo que por su mente daban vueltas esos sueños que José tenía. Y que por su mente, yo creo que ahí se empezó a crear una lucha entre la duda y la fe, en la cual él quería creer con todo su corazón que esos sueños venían de Dios, pero al mismo tiempo sus ojos estaban enseñándole que su hijo estaba muerto. Y en ese momento eso era lo que él sabía, así que esa era su realidad, que su hijo estaba muerto. Dios, o sea, ¿qué pasó con estos sueños? ¿Acaso no venían de ti? ¿Acaso no eras tú quien los mandaba? ¿Acaso este hijo que tú me diste no venía de ti? ¿No era una promesa? ¿Qué pasó, Dios? ¿Qué ha sucedido? Y yo creo que lo mismo debió de haber pasado por la mente de María, madre de Jesucristo, cuando vio a su hijo colgado en una cruz. Porque si tú te vas al primer capítulo del libro de Mateo, vamos, te invito a leer capítulo 1 del libro de Lucas, el versículo, ya se me movió todo, el versículo 31, que dice, te lo quiero leer, dice, del versículo 30, dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Pero en la nueva traducción viviente dice que él reinará sobre Israel para siempre. Entonces dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, ¿qué ha de haber pensado María cuando vio a su hijo colgado en ese madero? Yo creo que ella se ha de haber formado en su mente toda una historia en el momento en el que el ángel se le aparece. Y ha de haber dicho, wow, yo voy a tener un hijo y este hijo va a ser el rey de Israel por el cual hemos esperado. Pero no solamente eso, ese hijo es el Hijo de Dios, el Mesías que tanto hemos esperado, y yo tengo el privilegio de ser su mamá. Ya de haber pensado María cuando vio a su hijo colgado en una cruz como ladrón, lleno de vergüenza, porque la cruz era un lugar que daba vergüenza, era sinónimo de vergüenza. Ahí era en donde colgaban a los ladrones. Ya de haber pensado María. Y yo creo que al igual que Jacob, se ha de haber formado esta historia en su mente diciendo, Dios, o sea, ni siquiera una persona vino a mí, un ángel vino a mí, un ángel enviado por ti vino a mí y me dijo que yo iba a tener este hijo, que iba a ser el rey, pero ahora mi hijo está muerto en una cruz. Y esta duda, entre esta guerra entre la duda y la fe, entre el quiero creer con todo mi corazón, pero mis ojos están viendo todo lo contrario. ¿Qué puede salir de aquí si mi hijo ya está muerto? Y lo mismo ha de haber dicho Jacob. ¿Qué puede salir de aquí si mi hijo ya está muerto? Pero resulta que pasaron muchos años y él ve que su hijo era la mano derecha del faraón. Y ahora su hijo había sido usado por Dios para rescatar a toda una nación y a todos los pueblos que la rodeaban, incluyéndolo a él y a sus hijos malvados que habían contemplado matarle, pero luego se deshicieron de él. Y luego María se da cuenta que 3 días después, ese hijo que ella había visto muerto en un madero, revivió.
y ahora estaba vivo, con poder, y no solamente eso, sino que ahora no solamente iba a ser el rey de Israel, sino que es el rey del mundo entero, y no solamente eso, sino que había vencido la muerte con poder, había sometido al diablo y a sus demonios y todo principado y potestad bajo sus pies, y había compartido esa autoridad con nosotros, dándonos salvación y dándonos libertad a todos aquellos que la buscamos. Entonces, tal vez pasan 3 días o tal vez pasan muchos años y tú dices, parece que aquí terminó todo. Las cosas no han sucedido como yo pensaba. No hay vuelta de hoja. Es que no se ve más allá de esto. Esto es lo que yo... y todo es un desastre y todo aquí ha acabado y mi fe aquí ha terminado. Pero ¿sabes qué? Las raíces secas cuentan la historia de un desastre, pero esta raíz nueva cuenta la historia de que Dios hizo algo nuevo. Y los desastres en nuestra vida cuentan la historia de algo también. De que las cosas no van a ser así para siempre. Y que Dios va a sacar algo bueno de ahí, porque todo lo que el diablo planea para mal, Dios lo convierte en algo bueno, que nos beneficia a nosotros y que le da gloria y honra a Él. Y yo creo que hay personas que todos los días tenemos que estarnos recordando de que las cosas no han terminado y que mientras haya fe, aunque estemos llenos de dudas, mientras haya fe y mientras luchemos en seguir creyendo, Dios siempre va a trabajar en hacer algo. Y en su momento nos va a sorprender y vamos a entender el por qué. Pero las cosas no son siempre como nosotros las vemos. Dios siempre tiene algo nuevo cuando nosotros pensamos que todo ahí ha terminado. Y eso es lo que yo quería compartir contigo. Dios te bendiga.